El Papa Francisco ayer estuvo en San Cristóbal de las Casas y estuvo hablando delante de los indígenas. Incluso la ceremonia, en algunos apartes de la ceremonia, habló en 3 lenguas indígenas. En México se hablan 72 lenguas, un país de casi 120 millones de habitantes. Habló en Chol, en Tzotzil y en Tzeltal. Y dentro de las manifestaciones que hizo el Papa Francisco, una que llamó muchísimo la atención es que les pidió perdón a los pueblos indígenas por lo que sufrieron durante la conquista. Dijo que él lamentaba el dolor, el maltrato y la inequidad que sufren los indígenas. Aparte de esto, de aquí en adelante puede haber ceremonias de la Iglesia Católica que sean llevadas a cabo en estas lenguas indígenas. ¿Qué importancia tiene para México, en donde viven 11 millones de indígenas, lo que hizo el Papa? Yo me atrevería a decir que más que importante para México, es mucho más importante para el Vaticano. Lo interesante del caso de este pronunciamiento es que el Papa está impulsando una doctrina que es una doctrina de carácter más incluyente. Y de hecho emitió un nuevo decreto para que las ceremonias religiosas puedan también pronunciarse en náhuatl, que quizás es una de las lenguas más extendidas en México. Es importante porque el Vaticano ha visto con preocupación el avance de otras religiones, principalmente evangelistas, testigos de Jehová. Es tratar de recuperar terreno ante el avance de otras religiones, pero revistiéndole con este lenguaje de redención. Pues, hermano, les pido perdón por haberlos ignorado durante todo este tiempo. Pero además de los indígenas, es interesante que en la ceremonia de ayer también incluyó agentes que de alguna manera forman parte de este ejército de excluidos en México. Me refiero a las madres solteras. También habló del caso de los divorciados, que de alguna manera son una especie de desterrados de la iglesia en cuanto se separan de su pareja y vuelven a contraer nupcias o no. Y yo creo que este mensaje de inclusión del Papa te habla de hasta qué punto Francisco ha querido recalibrar la doctrina de la Iglesia con la realidad a veces tan compleja en países como México. Uno de los actos más emotivos de ayer fue cuando le rindió homenaje al obispo Samuel Ruiz, que fue un obispo, el Tatic Samuel, que fue un obispo que trabajó mucho con las comunidades indígenas, cuando se le acusó siempre Samuel de practicar lo más parecido a la teología de la liberación. El hecho de que el Papa le haya rendido un homenaje te demuestra hasta qué punto el Papa ha querido hacer un ajuste en la dirección de la Iglesia para recuperar no solamente el mensaje a favor de los pobres, sino para evitar que otras religiones le coman el mandado al Vaticano en algunos sectores en donde la Iglesia Católica prácticamente había, yo he dicho, que cometido un grave pecado de omisión, porque muchos de los líderes de la Iglesia se habían aliado al poder político, a los más ricos, y se habían olvidado de los más pobres y de los más excluidos. Creo que forma parte de esta identidad tan peculiar del Papa, que tal vez era muy necesaria para dar un paso adelante. Creo que es muy importante que, aunque no haya hecho los pronunciamientos que algunos pedían en contra de ciertas, digamos, políticas del gobierno o ciertas faltas de autoridad por parte del gobierno de Peña Nieto, las palabras del Papa igualmente han sido muy duras. No hay que pedir tampoco al Papa que actúe como una especie de mandatario universal por encima del bien y del mal. Me parece que eso es algo que se está empezando a caer en ese error. Está empezando a hacerlo por primera vez en la historia y que tal vez no tenga que tomar ese rol tan predominante. Pero creo que es muy necesario que haga este tipo de pronunciamientos. En particular el tema de los indígenas me parece clave porque han sido unas sociedades totalmente excluidas. Creo que se merece un aplauso y no tanto las críticas por su falta de, digamos, con el tema de los chicos de Ayotzinapa. Creo que cada uno tiene un lugar y él estaba rendiendo cuentas sobre un asunto en el que la Iglesia tenía una larga y gorda cuenta pendiente. El regaño más fuerte que pronunció el Papa Francisco fue justamente para los obispos y les pegó un jalón de orejas realmente que ha pasado un poco inadvertido en los medios y los, digamos, denunció públicamente de una manera sorprendente que no estaba prevista en la agenda por estar muy pegados al poder, estar, digamos, metidos en un mundo de narcisismo.
Lo que pasa es que, como decía Raquel, el Papa y la Iglesia se están adaptando a la realidad y la realidad es que están perdiendo feligreses y no hay ninguna duda que este viaje a México de una semana en Cuaresma es un viaje de mercadeo y reclutamiento. Justamente es en Chiapas donde están perdiendo una cantidad de feligreses a las iglesias evangélicas y después de los 90, donde hubo la rebelión de los zapatistas, pasaron de ser de 2 de cada 3 católicos a ser menos del 60%. Entonces ahí donde hay una especie de éxodo de católicos y el Papa hace bien en hacer estas visitas y estos símbolos y gestos muy concretos. Por un lado es un reflejo de la obsesión que tiene el Papa por los pobres, por los menos favorecidos y por la dedicación de la Iglesia a la justicia social y por otro lado sin duda es un viaje que tiene de política y mercadeo unos componentes importantes y necesarios.